Hola y bienvenidos a la segunda entrega de este curso de Excel básico. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. En este video trataremos los temas de operaciones básicas. Haré también una pequeña explicación sobre lo que es la prioridad matemática y también hablaremos sobre lo que es la concatenación de datos y la función sí. Bien, demos comienzo con lo que son las operaciones básicas. Bien, aquí tenemos las operaciones básicas de las matemáticas, que son la suma, resta, la multiplicación, que se conoce realmente como el producto, y la división, que es el cociente. Muy bien, he colocado aquí 4 bloquecitos y en ellos pues vamos a hacer una explicación bastante rápida de cómo hacer estas operaciones. Ya sabemos que una hoja de cálculo, su objetivo es hacernos más rápida estas operaciones. Muy bien, algo que no vi en el curso, perdón, en el video pasado, fue cómo hacer una tablita aquí, cómo hacerla de manera rápida. Muy bien, entonces lo he dejado así para que miremos cómo hacer las tablas. Bueno, aquí lo que hice fue, ¿qué cosa? Hice una combinación de celdas, pero voy a seleccionar desde este punto hasta aquí y voy a generar una tabla. Esa tabla la generamos a través de la pestaña inicio, el grupo fuente, y aquí tenemos esta pestañita de desbordamiento, la cual damos clic y podemos decirle a ella cualquiera de estos bordes que yo quiera colocar. Si yo quiero colocar solo el borde izquierdo, pues entonces daríamos clic aquí y saldría solo los bordes izquierdos, ¿sí?, de lo que tengo seleccionado, lo cual indica que si lo retiro nos va a aparecer solamente este borde. Mírenlo, ahí está, solamente apareció esta línea, ¿correcto? Ahora, yo también podría decirle a este completo, decirle también clic derecho y por formato de celdas decirle a él, vea, váyase aquí donde está el borde, y en el borde decirle cada uno de ellos, si lo seleccionan, entonces decirle, por ejemplo, yo quiero en color automático, quiero el borde de arriba y quiero el borde central. En este caso, si le decimos aceptar, ¿sí?, entonces verifiquemos de que ya aquí nos aparece, mira lo que está, el borde de arriba y los bordes centrales de la selección que tenemos, ¿correcto? Pero en este caso lo que yo voy a hacer es, selecciono todo el elemento y le voy a decir que quiero todos los bordes. Y con eso tengo una tablita. Bien, lo mismo vamos a hacer para este. Lo mismo haríamos para este. ¿Cómo estoy haciendo esa selección? Bueno, esta selección la estoy haciendo con la tecla control presionada y simplemente moviendo el puntero. Clic sostenido y arrastro. Listo, ya tengo mi selección. Ahora simplemente le vamos a decir clic aquí y nos quedan todos ya como una tablita. Muy bien. Vamos a hacer entre las operaciones aquí, que son unas operaciones bastante simples, bastante fáciles. Creo que es muy vistoso lo que he hecho aquí. Entonces tenemos que cuánto nos da 1 más 1, cuánto nos da 2 más 2, 3 más 3. En este caso cuando nos daría 1 menos 10 y bueno, etcétera, etcétera. Estas operaciones aquí en Excel, ¿cómo las vamos a realizar? Bueno, pues la operación yo quiero que aparezca aquí. Y el resultado, ¿sí?, de la operación lo voy a obtener de la siguiente forma. Siempre que nosotros vayamos a hacer una operación matemática o vayamos a colocar una función aquí, ella debe arrancar por el signo más o debe arrancar por el signo igual. Cualquiera de los dos que ustedes utilicen, se los recuerdo, por el signo más o por el signo igual. ¿Listo? Muy bien, entonces en este caso a mí me gusta mucho utilizar es el igual. Entonces le voy a decir en este caso igual. Y ahora voy a colocar mi operación y mi operación va a ser una operación suma. ¿Una suma entre quién? Entre esta celda, que en este caso es la celda B6. Simplemente la selecciono y ya me aparece en mi ecuación, tanto aquí como en la barra de fórmulas. Entonces digo que B6, ahora viene la operación que voy a colocar y como la operación es suma, entonces ya sabemos que la suma es un más. Entonces simplemente le diríamos por teclado más este señor que está aquí. Selecciono mi segunda celda y en este caso aquí ya no me tocará sino decir Enter. Y tenemos nuestro resultado, ya tenemos nuestra operación conformada. Muy bien, en este caso ya tengo mi primera operacioncita, que es la operación suma. Si yo quiero obtener el resto, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es simplemente arrastrar y tenemos nuestras operaciones hechas. Bien, hagamos lo propio para la resta. Entonces en la resta lo mismo, arranco con igual, voy a decir que este valor, le voy a restar este valor y le decimos Enter. Muy bien, ya tengo mi valor y daríamos arrastrar. En este caso nos da menos 9, aquí nos dará menos 7 porque efectivamente 1 menos 10 nos da menos 9, ¿sí? 2 menos 9 nos daría menos 7, efectivamente nos dan números
enteros. Recordemos que estos son los números enteros. Bien, vamos a hacer el producto de estos elementos acá, el mismo cuento. Entonces, igual, vamos a decirle que este valor no lo multiplique, en este caso el signo multiplicativo es el asterisco, entonces lo multiplique por este valor que tenemos aquí y le diríamos enter. Ya tenemos el valor, arrastremos entonces nuestra formulita y allí tenemos el resto de valores. Y lo mismo haríamos para el cociente. Entonces en el cociente diríamos nuevamente igual, vamos a decirle aquí que este valor lo vamos a dividir, el símbolo es este, lo encuentran en el teclado numérico en la parte izquierda, ahí lo van a encontrar, o simplemente lo van a sacar de la tecla número 7 del teclado, en la parte de arriba, y ahí está el slash. Simplemente presionan la tecla Shift y 7. Muy bien, en este caso entonces dividido con este valor, enter, encontramos nuestro valor aquí y podríamos decirle arrastrar. Pero quiero mostrar algo aquí. Resulta que aquí me está dando el número que me está entregando es 0.1. Miremos cuál es el resto. Aquí me está entregando números decimales. Estos son los números que me está entregando, números decimales. Pero yo podría decirle también a él que me entregue números ¿qué? Que me entregue números fraccionarios. Entonces en este caso voy a decirle a él que no me entregue este número, sino un número fraccionario. ¿Cómo lo haría? Entonces, clic derecho, vamos al formato de la celda, nos iríamos a la pestaña número. Recuerden que ahora rato me metí a la pestaña borde, entonces él me deja en lo último que hice. Entonces me voy a la pestaña número y le voy a decir aquí que el número sea una fracción. Pero esta fracción dice que aquí hasta un dígito. Y resulta que la división entre 1 entre 10, o sea, es un décimo. O sea que no puedo tener un solo dígito, sino que voy a decirle que tenga hasta 2 dígitos. ¿Listo? Entonces le digo 2 dígitos como una fracción y le digo aceptar. Y efectivamente me entrega un décimo. Y puedo decirle que lo aplique para el resto de elementos. Velos, aquí están. ¿Este por qué no me aparece? Ah, porque este tiene más dígitos. Entonces me va a tocar hacer ¿qué cosa? O bueno, dicho de otra manera, no es que tenga más dígitos. Yo estoy aquí diciendo boludeces. 10 dividido entre 1, ¿cuánto da? 10. Entonces esta sería otra manera de entregar el valor. Aquí estos numeritos que tenemos aquí sí son unos números que son un poquito diferentes. ¿Cómo se conocen con el nombre de estos? Este que está aquí es un número mixto. ¿Cómo transformamos un número mixto? Muy bien, eso se lo voy a explicar ahorita en el siguiente tema, que va relacionado también con lo que es la prioridad matemática. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la prioridad matemática, pero antes hablemos de lo que son los números mixtos. Bien, ¿qué es un número mixto? Como su nombre lo indica, es un número que está combinado, o sea, tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Bien, la parte entera aquí es la letra A y la parte fraccionaria es B sobre C. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar un número de estos en un número decimal? Bueno, hay dos formas. La primera sería resolver allí esa parte fraccionaria y simplemente agregársela a la parte entera. Y existe otra forma que es la que vamos a explicar aquí, que es la que matemáticamente deberíamos hacer. Bueno, en últimas uno resuelve la que sea más rápida. Entonces en este caso vamos a transformarlo primero en un número fraccionario para luego transformarlo en un número decimal. Bien, para la transformación en número fraccionario lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el producto de la parte entera por el denominador del fraccionario, o sea A por C. Eso nos da por resultado F. Este número F, lo que vamos a hacer con él es que lo vamos a sumar con el numerador de la parte fraccionaria. Eso nos da por resultado N. Esta N será el resultado final de nuestro fraccionario, el cual será la parte del numerador, y tomamos como denominador el denominador que ya tenía la parte fraccionaria, en este caso es C, N sobre C. Bien, pero esto así en letras como que no cuadra. Iremos a ver entonces a través de un ejemplo. Trabajemos con el número mixto 2 y 3/4. Entonces en este caso vamos a tomar la parte entera 2 y lo vamos a multiplicar por el denominador 4. Eso nos da 8. Este número 8 ahora lo que vamos a hacer es vamos a sumarlo con el numerador del fraccionario, que es 3. El resultado es 11. Ahora este 11 será el numerador de nuestro fraccionario resultante y por denominador colocamos el que ya existía, o sea el número 4. El resultado es 11/4. Bueno, hacer la división de 11 entre 4 pues nos daría 2,75 y ese es el número decimal. Pero ¿cómo sabemos nosotros que 11/4 efectivamente es el número mixto 2 y 3/4? ¿De dónde sale? Entonces vamos a mirar de dónde sale.
Bien, simplemente haríamos la división de 11 entre 4. Bien, esta división arrancaríamos diciendo que 4 en 11 caben 2 veces. 2 por 4, 8. Y lo que haríamos es que a 11 le restamos 8. Esa diferencia nos da 3. Hasta allí la división nos va a quedar porque de ahí en adelante seguiríamos por decimales, o sea, la división es inexacta. Pero ya obtuvimos allí nuestro número mixto. ¿Dónde está? Entonces lo encontraríamos de la siguiente manera. La parte entera la sacamos aparte y es el 2. Esta parte entera va a estar partida de el residuo 3 entre el divisor 4. Y allí tenemos nuestro número mixto, 2 y 3/4. Bien, vamos a hablar ahora sí de lo que es la prioridad matemática. Para ello, miremos esta ecuación. ¿Cuál sería el resultado de esa ecuación? ¿Será 40? ¿Será 28? ¿O será 20? Bien, cualquiera de las tres puede ser. Pero, ¿cuál de las tres es? Bien, eso no lo podemos responder si nosotros seguimos las reglas sencillas de la prioridad matemática. ¿Qué es la prioridad matemática? Es una jerarquía que existe en una operación en la cual nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente seguir esta jerarquía. Simplemente seguir estos pasos. ¿Cuáles pasos? Bueno, en primer lugar debo resolver radicales y o exponentes y lo resolveré de derecha a izquierda. En segundo lugar, resolveré multiplicaciones y o divisiones, también de derecha a izquierda. En tercer lugar, resolvería lo que son las sumas y restas, también de derecha a izquierda. Y en último punto, resolvería lo que son los signos de agrupación. Pero aquí hay que tener cuidado con los signos de agrupación, porque si los signos de agrupación ocupan este lugar es porque no aparecen en la operación matemática. Pero en el caso de sí aparecer, entonces ahora son los signos de agrupación los que ocupan la primera opción. Ellos serán los que dirán cuál será la operación matemática que se resolverá en primer lugar. Bien, para ello miremos cuáles son los signos de agrupación. Entonces, estos signos de agrupación son los siguientes. Tenemos los paréntesis, en segundo lugar tendríamos las llaves, en tercer lugar tenemos los corchetes y por último tenemos uno que no es muy común pero también se utiliza, son las barras, ¿sí? O lo que también conocemos como matrices, porque normalmente las matrices las representamos por barras. Bien, estos signos de agrupación también tienen un orden y deben resolverse en el orden que aparecen allí. Primero paréntesis, luego llaves, luego corchetes y por último barras. Ahora, esto en el caso de que de pronto no tengamos una definición clara de cómo hacerlo. Pero normalmente cuando ellos ya vienen entre paréntesis y llaves, ya me están indicando qué es lo que debo resolver de primero. ¿Por qué? Porque siempre resuelvo de adentro hacia afuera. Entonces los signos que están adentro, ¿sí?, serán por ejemplo los paréntesis, luego vendrán las llaves, o bueno, muchas veces se utilizan solo paréntesis, pero siempre resolvemos de adentro hacia afuera. Bien, regresemos nuevamente a nuestra operación matemática y verifiquemos a ver cuál sería el resultado. Ahora sí, como ya sabemos cuál es la prioridad, revisemos a ver qué tenemos allí. Entonces, como primera medida, no aparecen en ninguna parte signos de agrupación, por tanto, van a ocupar el cuarto lugar. Entonces miremos cuál es el primero. El primero son los radicales y o exponentes, en este caso no tenemos. Entonces pasemos al que aparece en segundo lugar. Multiplicaciones y o divisiones. Así hay una multiplicación resuelta de derecha a izquierda. Entonces arranquemos. 3 por 6, 18. Listo, resuelta ya nuestra operación multiplicación. Pasemos al siguiente escaño, que son las sumas y restas, resolviendo las de derecha a izquierda. En este caso tendríamos 4 más 18, que nos daría 22, menos 2, cuyo resultado es 20. Entonces el resultado de esta operación es 20. Pero habíamos dicho que los otros resultados también podrían ser. Sí, también podría ser. En este caso, si apareciera por ejemplo de esta manera, la operación daría por resultado lo siguiente: 4 más 3, 7, y 6 menos 2 nos daría 4. Resuelto los paréntesis, diríamos entonces 7 por 4, 28. Y esta sería una respuesta válida. Y también podría ser válida si aparece de esta forma. En este caso resolvemos lo que está de adentro hacia afuera primero. Primero lo que está entre llaves. 4 más 3, que nos daría 7.
Y 7 por 6, 42. 42 menos 2, efectivamente 40. Bien, de regreso a nuestro Excel, tendríamos aquí las tres operaciones que habíamos colocado como ejemplo en el apartado anterior. Aquí tenemos entonces nuestra primera operación. Vamos a ver la máquina que nos dice al presentársela de estas maneras, tal cual como lo tenemos allá, si los resultados son correctos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momentico es tomar esta operación matemática, ¿sí? Vamos a seleccionarla y vamos a copiarla. Control C, nos pasamos aquí y le decimos Control V. Acabamos de copiarla, pero la vamos a convertir en una operación matemática. ¿Cómo lo haríamos? Bien, colocando en la parte de adelante un igual. Y aquí nos daremos cuenta la máquina por prioridad matemática qué es lo que hace. Al dar Enter, efectivamente la respuesta es 20. Para este hagamos lo mismo y verifiquemos su respuesta. Seleccionamos, copiamos, pegamos y convertimos en una operación matemática. Damos Enter y efectivamente la respuesta es 28. Y para el último caso lo mismo. Copiamos, pegamos, convertimos en operación matemática y le damos Enter. Muy bien, la respuesta es 40. Bien, en ocasiones vamos a necesitar tener el contenido de varias celdas, tenerlo en uno solo. En este caso, estoy colocando un pequeño ejemplo donde tengo una columna donde hay unos nombres y otra donde hay unos apellidos. Bien, normalmente los nombres y apellidos van ubicados en una sola celda, a menos de que tengamos una situación donde necesitemos tenerlos de esta forma, pero normalmente van en una sola. Entonces yo quisiera tener el contenido de esta celda junto con el contenido de esta otra, pero en una sola. Entonces para unir estos dos, lo que utilizaríamos sería dos formas. La primera es a través de un símbolo, utilizando un símbolo o comodín, y la segunda es utilizando una función. Bien, vamos a hacer entonces ese detalle aquí. Voy a colocar en este punto pues lo que es nombre y apellido. Muy bien, aplicamos el truco para que quede el tamaño, efectivamente. Y aquí vamos a utilizar entonces la primera forma y sería usando el comodín o símbolo o comodín. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una operación. Arrancamos, vamos a decirle que el contenido de esta celda, el comodín que vamos a utilizar es el ampersand. Eso lo encontramos en la tecla 6. Entonces lo activaríamos con Shift 6. Entonces voy a decirle que es lo que está en esta celda, lo una o lo concatene con lo que está en esta otra celda. Allí daríamos Enter y efectivamente encontramos ambos o todo el contenido de una celda con el de la otra ya en una solita. Pero tenemos un inconveniente y es el espacio, porque normalmente no escribimos esto así de corrido completo, sino que meteríamos un espacio aquí. ¿Cómo haríamos para el espacio? Bien, esto lo haríamos de la siguiente forma. Damos doble clic y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decirle que el contenido de E4, o sea, lo concatene con quién. Lo va a concatenar con comillas, espacio, comillas. Entonces el contenido de E4 va a estar concatenado con un espacio, pero también debe estar concatenado con F4. Listo. Damos Enter y allí tenemos nuestro espacio. No nos quedaría sino arrastrar y quedarían para el resto. Muy bien, vamos a ver nuestra segunda forma y es a través de ¿qué? A través de una función, y la función que vamos a utilizar pues tiene ese mismo nombre, concatenar. Abrimos paréntesis y vamos a colocar los argumentos. En este caso nos pide que nuestro primer argumento sea texto 1, o sea el contenido de esta celda. Damos clic en él, separamos con punto y coma para ir al segundo argumento, punto y coma, que sería el texto 2. Aquí lo tenemos. Si tuviéramos más textos para unir en una sola celda, pues simplemente colocaríamos punto y coma y señalaríamos la siguiente celda. En este caso no tenemos sino estas dos. En el caso anterior también no sería sino colocar ampersand en lo que queremos concatenar, que nos quede en una sola. Bien, en este caso cerramos paréntesis y damos Enter. Efectivamente vuelve y nos queda concatenado, pero con el mismo inconveniente del espacio. ¿Cómo solucionamos el espacio? De la siguiente forma. Vamos aquí a E4, le vamos a decir que punto y coma el siguiente argumento. ¿Quién es el siguiente argumento? Entonces el siguiente argumento va a ser comillas, espacio, comillas,
y concatene con el siguiente argumento, punto y coma con F4. Listo, ahí está nuestro espacio, damos enter y allí lo tenemos. Simplemente diríamos arrastrar y lo tenemos para los demás. Vamos a hablar de lo que es la función sí. Esta función pues nos empieza a ampliar el panorama frente a las situaciones que se nos presenten. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una proposición a la cual debemos encontrarle un valor de verdad o un valor de falsedad, pues quien nos puede solucionar esta situación es la función sí. Bien, eso lo podríamos hacer gracias a la sintaxis que tiene en estos momentos. ¿Qué significa sintaxis? Es la forma en cómo escribimos algo. En este caso para sistemas, ¿sí? Pues vamos a ver cómo es la sintaxis de la función sí. Bien, esa sintaxis que la tenemos aquí pues es de la siguiente forma. Arrancaríamos siempre por igual porque es una función. Escribiríamos sí, abrimos paréntesis y arrancaríamos con la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es estar hablando de una proposición, y una proposición es una oración a la cual nosotros le podemos encontrar un valor de verdad o un valor de falsedad. Muy bien, entonces esta prueba lógica que la escribiríamos de primera, para pasarnos al siguiente valor daríamos punto y coma. Con punto y coma nos pasamos al valor de verdadero. ¿Qué es el valor de verdadero? El valor de verdadero lo que significa en esta función es los pasos o las órdenes o las instrucciones que va a ejecutar en el caso de que la prueba lógica sea verdadera. Eso es lo que va a ejecutar en este espacio de aquí. Y luego tendríamos por sintaxis, para pasar el valor falso, punto y coma, y ahora sí el valor falso. El valor falso también serán las órdenes o las instrucciones que debe seguir en caso de que la prueba lógica resulte ser falsa. Muy bien, entonces para esto vamos a colocar un pequeño ejemplo, y ese ejemplo lo tenemos aquí. Vamos a colocar aquí unos nombres, unas edades, y vamos a decir si a partir de las edades la persona tiene derecho al voto o no. Bueno, vamos a colocar primero el ejemplo. Entonces vamos a colocar unos nombres aquí. Bien, en este caso, pues para Colombia y creo que para la gran mayoría de los países, para poder ejercer el derecho al voto hay que tener la mayoría de edad, y en este caso la mayoría de edad son los 18 años cumplidos. Entonces en este caso vamos a hacer que esta aplicacióncita nos diga si la persona tiene o no derecho al voto. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, haciendo una pregunta a través de la función sí. Entonces en este caso arranquemos aquí con la función y diríamos igual si, abro paréntesis, y miren que aquí apareció la sintaxis. Entonces nos está preguntando por la prueba lógica. Entonces la prueba lógica es la siguiente. Vamos a decirle si esta edad, ¿sí? Vamos a hacer una comparación, si esta edad es mayor o igual que 18, que es la edad mínima para poder ejercer el derecho al voto. Entonces en este caso, si lo que hay en esta celda es mayor o igual que 18, ya tenemos nuestra prueba lógica. Entonces vámonos a pasar a qué debe hacer si esto se vuelve verdad. Entonces digámosle punto y coma. Si esto que está aquí es verdadero, ¿qué debe hacer? Entonces lo que debe escribir es un sí, o sea, sí puede votar. Ahora, aquí, como sí es un texto, o sea, una cadena de caracteres, siempre, oído muy bien, siempre los textos o cadenas de caracteres en estos elementos deben ir entre comillas. Entonces diríamos comillas y que escriba la palabra sí, cierro comillas. En el caso contrario de que lo que esté en G12 no sea mayor o igual que 18, ¿qué debe hacer? Entonces para pasarme a las funciones del no, aquí diríamos, según la sintaxis, debo colocar punto y coma. Entonces punto y coma, y en el caso de que esto sea falso, ¿qué debe colocar? Entonces lo que debe colocar es un no. Como es un texto, abro comillas, no,
y cierro comillas. Ahora sí, ya mi función terminó porque tengo prueba lógica, valor de verdad y valor de falsedad. ¿Qué me hace falta? Solamente el paréntesis. Cierro el paréntesis, muy importante esto de abrir o cerrar paréntesis, porque si no la función pues simplemente no se ejecuta. Bien, diríamos aquí entonces enter y efectivamente nos dice que sí. Para que de esto nos quede más bonitico, entonces digámosle que esto centrado. Listo. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente arrastrar. Y efectivamente allí tendríamos nuestras respuestas. Bueno, dejemos este video hasta aquí y los esperaría en una próxima emisión. Les agradezco mucho su atención, muy amables.